Empiezo compartiendo la pantalla. Vale, venga, vamos para acá. Y nada, bienvenidos a esta sesión sobre antipatrones en testing y buenas prácticas también en testing. Testing, qué pesado, ¿no? Con el testing. ¿Y por qué? Porque esta persona que está aquí, Jesús María Villar Vázquez, que es Senior Software Engineer, trabajando para Celonis, una empresa de inteligencia artificial y process mining, que lleva 19 años de trayectoria profesional, picando código llevo muchísimos más años, pues él ama el testing. Ama el testing, extreme programming y, por supuesto, escribir código. Si queréis estar en contacto conmigo en mis redes sociales, en mi repositorio, ver mis repositorios de GitHub, bueno, tengo al final el mismo nombre de cuenta en todos sitios, ¿vale? Que es Geek Susma. Vaya chistaco, ¿no? O sea, Geek, Jesusma, en fin, vamos. Y antes de entrar en el tema de por qué tenemos que saber identificar antipatrones en testing y por qué son necesarias las buenas prácticas en testing, quizás hay que remontarse un poquito más y hay que preguntarse el por qué el testing es necesario. Básicamente porque no nos gustan los bugs, porque siempre va a ser mucho mejor encontrar los bugs. Mientras estás escribiendo código, en las etapas más tempranas del desarrollo, que bueno, que al final, ¿vale? Que un bug que llega a producción ya sabemos que es mucho más costoso arreglarlo. Y también, ¿por qué no queremos bug? Porque es mejor estar centrado en construir nuevas cosas que corregir cosas que no funcionan, ¿no? Yo no sé vosotros, pero a mí los cambios de contexto me matan. Y a lo mejor estoy trabajando en una nueva feature, estoy súper on fire trabajando en esa nueva feature y entra un bug en producción que es un marrón, que encima hay escrito que arreglarlo ya y tienes que hacer ese cambio de contexto y empezar a entender un poco el por dónde tienes que tirar para arreglar ese bug y el por qué está fallando. Y al final, lo que queremos es que nuestros clientes estén felices y el bonus extra es que si tenemos buenos tests, esos tests son una documentación que ríete tú del Confluence, ríete tú del Javadoc, ríete tú de cualquier cosa. De hecho, yo soy una persona bastante friki y reconozco que yo, cuando tengo que revisar código, empiezo desde los tests, porque los tests, si están bien hechos, te dan una idea muy buena de los comportamientos que tiene esa aplicación por dentro, ¿vale? Entonces, ¿por qué el testing es necesario? Porque queremos hacer un equipazo, que son los backbusters, y queremos que todos formemos parte de él, ¿vale? Ahora bien, segundo paso, no solamente que el testing es necesario, es más necesario ser capaz de automatizar ese testing que es tan necesario. ¿Por qué? Porque el manual testing es un infierno. Todos estamos de acuerdo con ello, ¿vale? Porque si somos capaces de automatizar nuestro testeo, vamos a ser capaces de empaquetar rápido. Esto nos va a ayudar a tener una integración continua en tu rama mainline. Me da igual que tu rama mainline sea trunk, que sea main o que sea develop, da igual. Esa rama en la que todo el mundo lleva su código al final del día, recordad lo que es una continuous integration de verdad. Continuous integration de verdad es que tu código, el código de todo tu equipo está mergeado mínimo al final del día. Todo está para evitar conflictos y ramas largas, ¿vale? Y eso, y el tema de tener tu batería de testing integrada te va a ayudar a que esa integración continua sea, bueno, pues sea más eficiente. ¿Y por qué? Porque si somos capaces de empaquetar rápido y con esa confianza, vamos a poder desplegar sin esfuerzo. Yo recuerdo en mis años mozos, cuando me tocaba hacer un despliegue, que yo tenía el goterón de sudor de aquí como Shin-Chan, ¿no? Me caía por detrás de la nuca y decía, ostras, tengo ya que madre mía, tengo que desplegar a producción. Ahora, gracias, de unos años para acá, desde que abracé Extreme Programming, entre otras prácticas técnicas como Continuous Delivery, Continuous Integration, pues mira, pues ya, si tengo, como mis equipos suelen tener toda una batería de testing bastante buena, pues somos capaces de ir a producción muy rápido, en muy poquito tiempo, y nos da igual incluso el día de la semana. Sí, desplegamos los viernes, lo siento, desplegamos los viernes. ¿Por qué? Porque para mí, una frase que me ha ayudado mucho en mi carrera es esa que está escrita ahí de Jess Humble del libro Continuous Delivery. Si algo te duele, hazlo muy frecuente y manda el dolor, pues, a hacer puñetas, ¿vale? Cuando tú tienes un proceso que es costoso, que es doloroso, hazlo mucho, mucho, mucho para asegurarte de que encuentras las oportunidades para automatizar ese proceso y, oye, así ya no duele tanto, ¿vale? Bien, sigamos.
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ahora sí, necesitamos buenos test. ¿Por qué? Porque las consecuencias de tener test que no son buenos, sin importar la cobertura. Yo he estado en proyectos con una cobertura muy alta, donde los test no valían ni para absolutamente nada, donde al final, como los test no valían nada, pese a tener una cobertura muy alta, el proceso de deploy era muy incierto y había que hacer al final mucho manual testing. ¿Qué es lo que sucede cuando los tests no son buenos? Aparecen bugs. Consecuencias, el cliente está enfadado. El equipo de desarrollo también, por lo que hemos comentado antes. Oye, si al final yo tengo que estar haciendo más mantenimiento correctivo que evolutivo, uff, tío, eso la verdad que es algo que ya dejé muy atrás en mi carrera, en los tiempos estos del waterfall, donde al final cuando había una fase que era la de, bueno, te desplegabas el código y luego le dabas el mantenimiento al cliente. Y el mantenimiento era un poco secuestro, ¿no? Te arreglo toda la basura que encontremos, ¿sabes? En la fase siguiente. ¿Qué pasa además? Que si no tenemos buenos tests, que la development experience es mala. ¿Por qué? Si tú tienes test que a veces están verdes, a veces están rojos, y tienes que andar invirtiendo más tiempo en saber si ese test que está verde o está rojo ha fallado de verdad, entonces el rendimiento de ese equipo se va a ver muy dañado. ¿Por qué? Porque pierde más tiempo en asegurarse de que los fallos son de verdad que en sacar features adelante. Y al final, todo esto es un círculo que acaba afectando, por supuesto, a la capa de management, que no son felices porque tienen un producto en el que no pueden confiar y no pueden darle salida a las nuevas features de forma rápida. Y al final, ¿qué es lo que nos pasa con todo esto? Tenemos que abusar del manual testing, lo cual es una pérdida de tiempo increíble, que muchos equipos dicen, pues lo arreglamos metiendo un QA y pobre QA. Pobrecito del QA que le toca hacer algo así. Que para mí un QA, en mi opinión, no es una persona a la que le tiremos una aplicación por una ventana y él se dedique a testear, ¿no? Un QA debería estar ayudándonos a tener una visión holística del proceso, ayudándonos a identificar tests que se nos hayan podido pasar como corner cases y en definitiva, ayudar a que el equipo sea más confiable, entre otras muchas consecuencias que seguramente no tendré en esta slide y que hayáis podido vivir vosotros en vuestra experiencia. Hay un chat, os animo a que escribáis el chat, que tengáis un debate, que discutáis entre vosotros. En esta charla tenemos a Manu, que es un experto en temas de antipatrones en testing. No esperéis si queréis a la slide final de preguntas, discutid entre vosotros, que eso luego queda bastante bonito, ¿vale? Venga, sigamos hacia adelante. ¿Cuál es el coste de un bug? A mí me encanta esta diapositiva. Tengo este artículo. Luego compartiré las slides para que podáis ver por vosotros mismos los links que tengo aquí. El coste de un bug, evidentemente, crece de forma exponencial dependiendo de la fase de desarrollo de software en que la detectemos. Y por una sencilla razón, no es lo mismo encontrar un bug en fase de diseño que en fase de desarrollo o en fase de testing o en fase de release. ¿Y por qué? Porque para empezar, y para resolver ese bug hay que involucrar a más personas. Y mientras más personas se involucren, y más difícil va a ser arreglarlo por simplemente algo tan simple como un tema de comunicación. Si un bug llega a producción, ahora hay que ver si se reproduce en producción, en qué otro entorno, qué triaje tiene ese bug, involucramos a un QA para que verifique que realmente es un bug, mandamos al de desarrollo, el desarrollo lo típico, ¿no? Oye, pues mi local funciona, aquí no funciona, estas cositas, ¿no? Entonces, siempre que detectamos un bug en una fase más tardía del desarrollo, el ir hacia atrás para resolverlo es crear una pelota, una bola de nieve que vaya haciéndose más grande, más grande, más grande, más grande, llevándose a la gente por delante, ¿vale? Entonces, es muy importante identificar bugs en fases muy tempranas del desarrollo, lo más temprano posible. Ahora bien, ¿qué es un buen test? ¿Vale? Pues para pensar en lo que es un buen test, podemos confiar en varios principios de ingeniería. Los principios FIRST, que ya
todo el mundo o mucha gente los conocerá, que dice que los tests tienen que ser rápidos, aislados, repetibles, tienen que ser autovalidables y tienen que ser completos. Por completos me refiero, no solamente un happy path, evaluar corner cases. Estos son los principios FIRST que en cualquier charla de testing os habrán hablado de ellos. Pero hay una cosa que ha acuñado Kent Beck, todos en pie, por favor, ¿sabe? Que es el desiderata. Y bajo esto de desiderata, que si nos fijamos, es muy parecido al tema de los principios FIRST, porque habla de test aislados, que tienen que ser rápidos, que, bueno, que tienen que ser determinísticos. Hay una cosa que a mí me encanta. Y es, creo que lo más importante de todo el tema este de desiderata, y creo que es lo que le falta a los principios FIRST, behavioral. Los test tienen que servirnos para detectar comportamientos. Y para detectar si un comportamiento ha sido susceptible de ser cambiado. ¿Vale? Esto es lo más importante. Y claro, y tú piensas, hombre, es normal que Kent Beck, que fue el que creó TDD, haya metido la cuñita de comportamiento. Porque para la gente que hace TDD, nosotros, bueno, me incluyo, nosotros no tratamos de cubrir cobertura de código con implementación, siempre tratamos de buscar comportamientos. Entonces, esto es lo que para mí creo que le da un valor diferencial a todo el tema de desiderata, ¿vale? Volvemos por aquí. Vamos a volver a ponerlo hoy. ¿Se me ha ido al principio? Vaya, por Dios. Ah, no, se me ha ido. Oye, venga, vamos para acá. Efecto demo. Ahí está. Ah, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué es otra característica de un buen test? Pues bueno, tienen que ser simples y sencillos, ¿no? Tienen que ser test que sean pequeñitos, que se entiendan a la primera, ¿vale? Es lo que está muy conectado con el principio KISS. De hecho, principio KISS, volvemos a lo mismo. Principio KISS es muy importante en TDD, ¿no? Cuando tú estás haciendo el mínimo código de producción que haga que tu test pase de rojo a verde. Y el principio DRY, pero ojo, DRY es don't repeat yourself. Aquí es un poco diferente, tal y como yo lo veo. ¿Por qué? Porque el principio DRY te dice que si tienes código, ¿no? Código que está copy-pasteado en diferentes partes de tu code base, pues que los traigas a un sitio común para que no te repitas a ti mismo. Pero yo aquí lo veo un poco diferente. Para mí, DRY, en un enfoque de testing, es testea solamente una vez, ¿vale? No hagas los típicos test iterativos, ¿no? Por ejemplo, de un workflow, en plan de, vale, paso 1, paso por el paso 1, vale, paso 2, verifico que paso por el paso 1 y por el paso 2. Venga, test para verificar que paso por el paso 3 de mi workflow, verifico que he pasado por el 1, el 2 y el 3. Eso, al final no nos estamos dando cuenta, pero estamos violando este principio porque estamos testeando el paso 1, oye, súper afortunado. Va a estar testeado por todos los pasos que tenga tu workflow y es un poco absurdo. Testeemos solamente una vez. Cosas que ya hayan quedado recogidas en otros tests, no es necesario que las volvamos a testear, ¿vale? Entonces, ¿cómo escribir un buen test? Esta diapositiva no es mía. Esta diapositiva es de un equipo de Celonis que la verdad tiene mucha pasión por el testing porque hacen una de las partes críticas del producto de inteligencia artificial que desarrollamos, que es la parte de la base de datos. Es la parte en la que se modela todo de una forma que crea una capa semántica de forma que sea capaz de leer de los data sources externos y detectar a partir de esos data sources, por ejemplo, los fallos en los procesos, ¿no? Que tienen nuestros clientes. Esta, evidentemente, no he podido compartir toda la sesión que ellos hicieron, pero me dieron permiso para compartir esta lista. Y de esta lista yo lo que he hecho ha sido en negro, ¿vale? En negrita, recalcar lo que yo creo que es más importante. Para mí todo esto es importante, pero si queremos empezar con un enfoque de baby steps, pasitos pequeños, ya sabéis, amor a Extreme Programming, al menos no nos olvidemos de estas 5 o 6 cositas que tengo aquí remarcadas en negro. Los nombres de los tests tienen que ser descriptivos, tus tests tienen que estar estructurados, da igual que use arrange, act, assert o que uses given, when, then, pero utiliza un patrón de estructura. Siempre escribas un test, haz el assertion más fuerte posible, verifica solamente lo que debería ser testeado. Recordad lo que comenté antes, ¿no? De test only once. Evitemos test inútiles que solamente van al objetivo de
de subir el code coverage, porque al final, cuando, eso se lo leí el otro día, lo compartió, creo que fue Julio César, que ponía, cuando una métrica es el objetivo, pues, mal asunto, ¿no? Cuando la métrica de la cobertura es tu objetivo, pues mal asunto. Entonces, evitemos esos tipos de test. No reutilices y reescribas lógicas de producción. Bueno, también me parece importante hacer un favor composition over inheritance, aunque aquí quizá hay que hablar de un matiz. Eh, yo soy de lo... ¿Con esto qué me refiero? Me refiero al tema de la típica clase de test de integración, ¿no? Típica clase en plan integration based test, y todos tus test de integración heredan de esa clase de esa clase para, por ejemplo, que todos tus test de integración tengan una base de datos. Y esto al final, ¿qué es lo que sucede? Que tú puedes tener test de integración que no necesiten esa base de datos. ¿Vale? Por ejemplo, un test de API, ¿no? Es un test de integración de tu capa API, pero tu capa de negocio es un mock. Pues si tú haces que todos tus tests hereden de esa clase base de integración, pues estás llevándote a lo mejor recursos que no son necesarios y que van a hacer que otros tests que no los necesiten corran más despacio, ¿vale? Entonces, pues siempre que se pueda, porque yo sé que hay muchos frameworks que te obligan. Ay, malditos frameworks, ¿eh? Esta es otra discusión que podemos tener en otra charla. Hay muchos frameworks que te obligan a heredar, ¿no? Pero si en aquellos sitios donde tú puedas favorecer la composición, pues tenés en mente el patrón de composición sobre la herencia. También es importante que tengamos data builders para crear tus test data, que conozcamos el patrón Mother Object, y que, bueno, no deleguemos solamente en tus test unitarios, que hagamos, al final, tener una cobertura, ¿no? Volvemos al tema de la cobertura, no tiene que ser un objetivo, pero sí tiene que ser una consecuencia de tener una batería de test, una pirámide de test, o como lo queramos llamar, donde combinando diferentes tipos de test, por ejemplo, test unitario, test de integración, test API, creen esa alta cobertura y esa real sensación de seguridad de que podemos empaquetar rápido e ir a producción, ¿vale? Bien, voy a entrar un poquito en detalle en algunas cosas que me parecen importantes. Temas de nombres. Los nombres importan, ¿vale? Son muy importantes. ¿Por qué? Porque lo primero que tú vas a leer cuando lees un test es el nombre. Cuando tú estás en una pull request y lees un test, lo primero que lees es ese nombre. Entonces, tratad de definir como equipo una convención que sea consistente. Mira, esta es la convención que utilizamos en mi equipo. Should underscore behavior underscore when underscore system under test. Aquí es importante recalcar el tema de behavior. ¿Por qué? Porque si vemos behavior escrito en esa plantilla, ya sabemos que la tenemos que sustituir por un comportamiento de mi aplicación. ¿Y por qué es importante el tema del comportamiento? Porque si hacemos nombres, si ponemos nombres de test que están muy conectados con la implementación, pues pensad en que si, por ejemplo, cambia la implementación, ese nombre de test se va a quedar cojo y ya estaremos entrando en un antipatrón, que es el del mentiroso. La implementación en tu código, la implementación es muy susceptible de ser cambiada. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas hoy que es una idea muy buena, mañana puedes pensar que una idea muy mala es hacer un refactor. Pero entonces, si tú haces esos tests muy conectados con la implementación, te vas a obligar a que no solamente tengas que cambiar la estructura interna del test, sino también tengas que cambiar el nombre de ese test. Y mientras más cosas tengas que andar recordando que tienes que cambiar, más carga cognitiva tienes y es más susceptible de que se te olvide algo por cambiar. Aquí hay unos ejemplos, fijaros. Should underscore escape employee underscore when exist. Aquí no hay detalles de implementación. Aquí tenemos un comportamiento que dice, oye, mi aplicación lo que va a hacer es, si el empleado está duplicado, se lo va a saltar. Pero fijaros, imaginaros que viene un cambio y ahora pues decidimos que, bueno, que tenemos que retornar un error. Pues ahora lo que yo haría sería, el comportamiento sería, mi aplicación tiene que fallar como que el empleado está duplicado cuando existe. Fijaros, fijaros estos dos nombres con los dos siguientes ejemplos. Should not save employee in repository where employee query is true. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ya no uso employee query is true y renombro esa query a person?
pues este nombre de test ya se queda cojo. Tenemos aquí un antipatrón, tenemos el liar. Por ejemplo, should throw exception with get employee exist. ¿Qué pasa si yo renombro la función de get employee exist a otro nombre? Este método de test ya está mintiendo, ya no hice lo que verdaderamente tendría que hacer. ¿Qué pasa si ya no elevo una excepción? Si lo que hago es retornar un error. Creo que ya vais cogiendo la idea, ¿no? El nombre de un test tiene que revelar su intención, evitando tests que sean engañosos. Y la primera base de hacer tests que no sean engañosos es haciendo que tus tests se centren en detectar y verificar comportamientos, no implementaciones. El patrón given when then. ¿Vale? ¿Cuáles son los consejos que yo doy cuando aplicamos este patrón? Given when then. Pues que primero siempre escribas tu assertion. Esto es bastante sencillo si tú eres si ya aplicas TDD, porque lo más normal es que la gente que haga TDD es que construyan su test desde abajo hacia arriba. También, si tú eres capaz de escribir tu assert primero, vas a evitar ser un lazy developer. Me explico. ¿Cuántas veces habéis visto el caso de, me da igual que el test lo hayas escrito después del código del código, ¿vale? Pero por lo menos si lo escribes después del código, asegúrate que ese assertion no es lo típico de que, oye, pongo el breakpoint, miro lo que me devuelve ese test, lo copio y lo pego dentro de mi assert, ¿vale? Que eso es de ser un desarrollador súper vago. Otra cosa que es importante, sobre todo para gente que no es muy, pues que no me sale en español, fluency con este patrón given when then, es que no mezcles bloques, porque afecta mucho a la legibilidad. Oye, yo soy el primero que muchas veces mezclo los bloques, ¿vale? Pero básicamente cuando escribo código para mí mismo, cuando escribo código dentro de mi equipo, sabiendo que en mi equipo además hay gente junior que está abrazando el tema del testing, les ayuda mucho, aunque tú creas que es una tontería, que no hagas un inline de los diferentes bloques, given, when, then. Y por supuesto, dentro de los principios SOLID, creo que en principio que es muy bueno para el tema de testing, que es la S. El principio de Single Responsibility. Un test, un comportamiento. No se testea más. Aquí viene la pregunta. Oye, ¿y si ese test me hace falta 3 assertions? ¿Los 3 assertions van a orientar al mismo comportamiento? Sí. Vale, pues como si te hacen falta 500 assertions. La discusión no tiene que ser de un test, un comportamiento, un assert, ¿no? Como he visto muchas veces por ahí en Twitter. El tema tiene que ser un comportamiento, un test y los assertions que te hagan falta. Creo que debería... Aquí tengo un ejemplo. Voy a encenderme la luz, que me estoy quedándome ciego. Vale. Venga, genial. Fijaros en este test, ¿vale? Que sigue el patrón given when then. Este es código de verdad de mi equipo. Fijaros que aquí el comportamiento, el test dice que deberíamos solamente hacer un dispatch solamente una vez cuando encontramos un publisher. Ese es el comportamiento. Y ahora si vemos el bloque given, vemos que lo que tenemos aquí definidos es un callback, que es una llamada que es de tipo HTTP. Y tenemos un evento. Me puede llegar por el canal que sea, un controller, una RabbitMQ, eso no importa, porque nosotros lo que vamos a testear aquí es que mi función publish, cuando recibe un callback, de que es de un tipo HTTP y un evento, lo que hace es verificar que solamente llamo al publisher de HTTP y no llamo al resto de publishers que pueda tener inyectados por dentro. En este caso también el de ANQP. Given when then, 3 bloques que se muy diferenciados y un test donde vemos claramente cómo hacer y verificar un comportamiento sin revelar detalles de implementación. Otra vez, no seamos vagos. Evitemos el uso de SPY, evitemos el uso de any. ¿Por qué? Porque yo aquí podría haber hecho ENIS y ENIS, pero eso al final no te verifica nada. Recordad el tema que comentaba antes de usar el assertion más fuerte que podáis. Si metemos SPY, metemos any, ya no estamos haciendo el assertion más fuerte que podamos. Tengo más ejemplos y más consejos de mocking en esta página en la que escribí hace ya mucho tiempo. Es verdad que sobre Mockito, pero esto es independiente de que sea Java, de que sea .NET, de que sea JavaScript. Al final, tus estrategias de mocking siempre tienen que ser moquear interfaces sobre implementaciones, ¿vale? Nunca moqueemos clases estáticas, nunca moqueemos
métodos privados o métodos protected. Si tu método, si tu existen under test, por dentro utiliza métodos privados, métodos protected, tienen que quedar cubiertos por los tests que ya están usando la capa superior. Hombre, mira, hay veces que no te queda otra, ¿vale? Pero no es una buena práctica y sobre todo esto es lo importante, ¿no? Aseguraros que tus mocks actúan como si fueran comportamientos reales, ¿vale? De esto luego hay un ejemplo más adelante. Venga, sigamos y haz que tus tests sean fáciles de leer y de mantener. No seamos unos desarrolladores vagos, pensad que mucha gente luego lee esos tests y les sirven como documentación, así que pongamos un poco de cariño. Bien, el uso de helpers. El uso de helpers creo que es algo que no se habla mucho y creo que es bastante importante. ¿Por qué? Porque te ayudan a mantener una legibilidad de tus tests y te ayuda a ocultar detalles de implementación en favor del lenguaje ubicuo, ¿vale? Por ejemplo, factorías, librerías como Test Containers, desde aquí, Totally Love con Test Containers, o librerías de assertion como HasherJ en Java. Puedes hacerte wrappers sobre infraestructura para verificar llamadas HTTP, llamadas a una base de datos, a custom matchers. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué significa todo esto de ocultar detalles de implementación en favor de tener un lenguaje más conectado con negocio, ¿vale? Pues esto es código Java y es un código terrible, sobre todo cuando utilizas en Spring Boot, cuando utilizas el mock MVC. El mock MVC es un cliente mock que te permite hacer llamadas HTTP a los controladores que levanta tu aplicación. ¿Qué pasa? Que al final la forma de verificar una respuesta es de esta forma tan fea. Imaginar que se entiende además fatal. Imaginaros que esto lo tienes que hacer copy-paste en todos tus tests que vayan orientados a verificar tu capa API. Siempre tengamos que andar verificando que la respuesta no es nulo, que tiene un status que tiene este valor. Esto en concreto, lo que hace, estas tres líneas lo que hacen es verificar que la respuesta contiene un problem JSON. Problem JSON es un estándar que se ha definido para a la hora de retornar errores en formato JSON desde la capa del servidor. Hay por ahí lecturas interesantes, sobre todo para el tema de evitarte estas cositas tan chulas como cuando tienes un error de TO, pero un 200, un OK, estas cosas guapas que bueno, me ha tocado vivir en el pasado. Ay, pero ya no, gracias a Dios. Entonces, fijaros que es mucho mejor tener una clase con un método estático que luego tú luego puedes usar en tus tests para que la cosa quede de la manera que vemos aquí al final de las slides. Es mucho mejor evitar tener esta duplicidad de código y tener simplemente una llamada que sea, oye, verifícame que la respuesta contiene un problema. Esta es la respuesta, este es el HTTP status que espero y este es el problem JSON que espero. Con este título, con este detalle, con este status y con este error code y de este tipo, ¿vale? Librerías. Ejemplo de helpers, ¿no? Pues Test Containers. Test Containers es una librería súper potente que te permite de forma programática en tus test unitarios levantar contenedores. Encargándose la propia librería lo que es el tier up y el tier down, evitándote el tener que andar haciendo el pino puente con Docker Compose, quitándote toda la capa de infraestructura. Es una librería que a mí me ha cambiado la vida a la hora de escribir, sobre todo desde persistencia, ¿vale? Entonces, pues, podemos utilizar, en vez de tener lo típico, ¿no? Una clase, que tengas tú que andar metiendo siempre esta configuración en todos tus tests, pues te lo puedes sacar a una clase y luego con Composition buscarte la forma de levantar esos contenedores que te vayan haciendo falta para tus tests, ¿vale? Todo esto al final lo que consigue es que tus tests, tu clase test, quede mucho más limpia y no tengas setup para la capa de infraestructura, no tengas assertions de esta manera, que esto sigue siendo capa de infraestructura, porque esto es una respuesta HTTP, y tus tests solamente entiendan el lenguaje que deberían entender, que es el lenguaje de tu dominio. Wrappers, ¿vale? Ese es un poco el ejemplo que he puesto antes. Si os fijáis,
Yo, en vez de tener que andar inyectando el mock MVC en mi test API y tener que andar manipulando la mano, llegó un momento en el que dije, mira, paso. Yo lo que prefiero aquí es tener un wrapper sobre mock MVC y unos métodos que me los creo yo, que se reciba algo tan simple como un endpoint y un expected body, que es un JSON, ¿vale? Entonces yo lo que hago es, en vez de inyectarme mock MVC y más parafernalia de Spring, lo que hago es me inyecto mi clase request helper y cuando tengo una llamada del típico que hago un get y que solamente espero un objeto, llamo a mi check get for single object y le digo, oye, cuando yo use ese endpoint, lo que espero es este expected body, con lo cual mi test queda así. Debería retornarme los contactos filtrados cuando pido una página con un offset fixed, ¿vale? Estas son las respuestas que espero. Este es mi request helper, este es el endpoint, ¿vale? Y esto es lo que yo espero. Ya está. Esto como un JSON y fuera. Aquí hay un pequeño antipatrón en lo que yo he dicho antes, pero es que este código está en mi repositorio y lo hice para mí solo. Aquí, si os fijáis, el given when then está mezclado. No lo haría así en el caso de trabajar en mi equipo donde tengo gente con diferentes niveles de expertise. Pero bueno, como lo hice en su día para mí, pues porque estaba hasta el gorro de tener que andar verificando siempre con el mock MVC. Es súper feo, además. La verdad que los sprints deberían currarse un poquito más, porque es terrible. Pues me saqué esto de la manga y mis test pues quedan de una sola línea, ¿vale? No reutilicemos los datos, no seamos vagos. Oye, que tengamos una clase de tipo Model Object para los test de unitario y que repitamos ahí, que siempre utilicemos el mismo static del mismo trigger, la misma suscripción, etcétera. Vale, lo puedo llegar a entender, pero en los test de integración no. No reutilicemos datos en los test de integración. No seamos tan vagos. Tener unos tests que verifiquen que tu base de datos, por ejemplo, está en un buen estado antes de correr el test, que cree lo que tengas que crear, pero cuando haga su test, que lo borre, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, entramos en otro antipatrón que veremos luego, que es el Generous Leftovers, que luego os explicaré, ¿vale? Y ahora hemos llegado por fin a ¡pam! La lista de antipatrones. ¿Vale? ¿Qué es un antipatrón? Un antipatrón es un síntoma de que tenemos olores en los test. La lista al completo está aquí, muy bien explicada por Tim, Jeff, bla, 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 aunque yo no me complica la vida. Yo las definiciones las he copiado y pegado porque, bueno, creo que están bien explicadas y yo lo que sí voy a ofrecer es un poco ejemplos en base también a mi experiencia, lo que yo me he ido encontrando, ¿vale? Vamos al lío. El primero es el mentiroso. Bueno, el mentiroso es un test que se ejecuta y que funciona, pero es un test que, bueno, que no está testeando lo que dice que debería testear. Esto puede ser por un renombrado, por una clase, cosas que ya he ido introduciendo a lo largo de la charla. El problema de los tests que son mentirosos es que nos olvidamos de ellos. Porque total, están en verde. Como están en verde no vamos a prestar atención hasta que no empiece a fallar. Y cuando empieza a fallar, ya es cuando, sudor frío, ¿no? Otra vez la gota de Shin-Chan. Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién tiene razón? ¿El test o el código de producción? Vamos a ver el histórico en Git, vamos a ver dónde viene este cambio y lo primero que tenemos que hacer siempre es entender de dónde viene este cambio, qué fue antes, el huevo o la gallina. Yo la verdad que a mí esas cosas me ponen muy nervioso. Aquí hay un ejemplo, ¿vale? Mira, debería retornar 0 cuando sume negativos, ¿vale? Pues por algún motivo mi calculadora es estúpida y no permite la suma negativa y siempre va a retornar 0. Ese es el comportamiento. No me juzguéis a mí, juzgad a la gente de producto, un abrazo a la gente de producto, ¿vale? Pero esto es una calculadora estúpida. Pero eso es lo que nos han pedido, ¿vale? Pues si os fijáis aquí, ya aquí, este test dice que deberíamos testar un comportamiento y aquí tenemos otro comportamiento diferente. Esto es la suma de elementos positivos. Ostras, ¿qué ha pasado aquí? Esto es un ejemplo del layer, ¿vale? Bien, setup excesivo. Bueno, esto es muy común cuando tenemos una arquitectura que está muy mal acoplada. También lo solemos ver cuando el mock no está bien hecho. En fin, cuando tenemos mucho setup, es un síntoma de que algo no está bien.
tenemos muchos setups, seguramente la clase que vas a testear, el sistema que está bajo testeo, tenga un acoplamiento brutal y tengamos lo típico de 7 inyecciones, 7 dependencias, bueno, y quien dice 7 dice por poner un número, ¿vale? Hay una cosa que yo no sé en los otros lenguajes, pero que en Java a mí me pone muy nervioso, y es que se ha adoptado como buena práctica, bueno, que hasta 5 dependencias una clase puede tener y aquí no pasa nada, ahí no está muy mal, no. 5 dependencias ya es una verdadera barbaridad y te va a conducir a tener este excessive setup. Vamos a ver otra vez un ejemplo estúpido, ¿vale? Pero como la realidad muchas veces supera la ficción, seguramente habrá peores ejemplos. Pero esto fue un poco lo que se me ocurrió, ¿vale? Cuando tenemos algo así en el Given, de que, bueno, resulta que mi calculadora para funcionar lo primero que necesita es que le moque 1, 2, 3 y 4 dependencias. Ostras, uf, no, de verdad mi calculadora necesita 4 dependencias, tan acoplada está con estos 4 módulos. Aquí yo ya vería una oportunidad de refactor. Pero en este test, si nos fijamos, aquí hemos moqueado un integer. Aquí hemos moqueado otro integer. Incluso los dos argumentos los hemos moqueado. ¿De verdad necesitamos moquear? Voy a salir porque creo que se corta. Si se corta, ¿de verdad necesitamos moquear los dos argumentos? Aquí vemos un poco una mezcla de las dos cosas, ¿no? Un sistema que su arquitectura es una basura, ¿vale? Y un mal uso de una estrategia de mock, porque estamos moqueando los objetos que no deberían ser moqueados, ¿vale? Y al final, pues, bueno, pues esto tiene el excessive setup, pero si os fijáis también, esto lo que hace es verificar que el resultado es un 0, que no es más que un comportamiento que hemos definido aquí a un mock. Aquí estamos mezclando incluso dos antipatrones, el de excessive setup y el del mockery, que lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Muchas veces cuando hay muchos antipatrones que muchas veces te conducen de forma automática, te hacen irte a otro antipatrón, como que quedan absorbidos. El excessive setup, desde luego, es una otra forma de tener posiblemente tener un antipatrón de tipo giant, que lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Seguimos desde aquí, ¿vale? Mira, el giant, el que antes lo digo, antes viene. Vale, no estaba ensayado, ¿eh? No he ensayado la charla, desde luego, absolutamente nada. Soy totalmente honesto aquí. El Giant es un test que, bueno, que testea más de un single escenario dentro del mismo test. Tiene mucho setup ¿y por qué tiene este setup? Porque sigue muchas manipulaciones, muchos mocks, testea sus sistemas enteros y añadir incluso un assertion obliga al ingeniero, al desarrollador, a hacer un poco de ingeniería inversa para saber de dónde viene esto, ¿vale? El problema de los Giants es que son muy difíciles de mantener, sobre todo, son de mantener y de, ahí lo diré, y de comprender. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo es feliz hasta que está en verde, pero cuando se pone rojo, entiende algo tal que así. De todas formas, aunque este es un ejemplo, pero no es muy Giant. ¿Por qué? Porque quería que me cabiera la slide. Mi ex compi Mateus, pues le mando un abrazo, ¿vale? Tiene en su blog un ejemplazo muy bueno sobre lo que es el Giant, que es, vamos a ver si lo buscamos. Es un ejemplo real. Bueno, ese sí setup, ¿vale? Giant, ¿dónde está el Giant? Ahí está. Aquí Sí, está. sí. Oh, mirad Es de esto. Nux. Por Dios. Yo no entiendo esto. ¿Sabéis lo que primero que yo hago una pull request y veo algo que no entiendo? Me da igual que sea un test o que sea código de producción. Directamente digo, explícamela. ¿Sabes? Porque lo primero que tú tienes que hacer es entender lo que vas a leer, es entender lo que vas a validar, es entender esto. Yo aquí no entiendo absolutamente nada. Lo intento leer varias veces a mi amigo Mateus y no lo termino de entender. Pero bueno, pero este es un poco... Sí, Manu, que iba... Nada, te iba a decir que no hay mucho que entender. En realidad el servidor está moqueando muchas de las dependencias internas que tiene para poder funcionar y eso es en Claro. realidad lo que es el test en sí. Es un poco el ejemplo que habíamos visto antes con la calculadora, ¿no? Fijaros aquí esto, should notify to customer when expired password. Oye, pues mira, pues el nombre está guay, me gusta, el nombre es orientado a comportamiento, no estamos diciendo qué canal de comunicación, si es email, si es lo SMS y en qué momento pasa esto, pero fijaros todo el setup que tengo aquí. Tengo, incluso aunque hay cosas buenas, como por ejemplo estamos utilizando un método a nivel de factory para que me cree un usuario,
Ya tenemos aquí un mock, otro mock, tres dependencias, el password checker que utiliza esas dependencias, tres given, guau. Tenemos aquí muchas cosas y al final, fijaros que aquí lo que estamos haciendo es, estamos verificando más de una cosa. Estamos verificando que, oye, ¿vale? Sí, que bueno, que el password ha expirado, que llamamos al componente de notificación, pero también estamos verificando una llamada correcta a un mock, una llamada correcta a un factory, demasiadas cosas. Este test no es muy gigante porque quería que hubiera aquí, pero se ve claramente que estamos verificando más cosas de las que realmente nos dice el test que deberíamos hacer, ¿vale? Esto, aquí vemos la oportunidad de refactoring de, oye, estos test, pues los podemos sacar a tres tests diferentes y aquí no pasa nada, ¿vale? Queda bastante mejor. Venga, de mockery, me encanta. Este es de los más comunes. El mockery es cuando has reemplazado tu sistema under test con un test doble y realmente lo que estás testeando es el mock, no tu sistema. Y un ejemplo para que todo el mundo lo entienda es el tema de una clase que le dé una base de datos, ¿vale? Yo me llego a encontrar, por temas de cobertura, test que el JDBC template, tu entity manager, tu conector con la base de datos era un mock, ¿vale? Y si tienes una query como esta, que lo único que hace es retornar tu entidad, cuando llames a ese mock, a ese método, aquí dentro tú le puedes ponerle la CL, le puedes ponerle el Quijote si te da la gana, ¿vale? Que ese te va a funcionar. ¿Por qué? Porque realmente tú no estás testeando el comportamiento de que esta query te traiga un usuario, ¿vale? De hecho, esto no debería funcionar porque es un query for object y esto, en el momento en el que haya dos usuarios, va a fallar, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que bueno, como hacemos un mock sobre JDBC template y realmente lo que estamos testeando es ese mock, pues funciona. Y ese es el ejemplo que tenemos aquí a la derecha. Si os fijáis, JDBC template es un mock, se lo inyecto al user repository y sobre quiero testear. Con este problema que tenemos con any, aquí tú puedes poner cualquier cosa, no tiene ni por qué ser una query, ni una query SQL, que esto va a funcionar. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Los test cuando tú tienes que testear un repositorio, hombre, utiliza un test de persistencia, haz un pequeño test de integración porque tu comportamiento aquí está claro cuál es. Yo quiero encontrar el primer usuario y para eso necesito un test que me verifique que cuando yo llamo al first user y tengo, por ejemplo, más de un usuario en la base de datos, me retorna solamente uno. Eso no lo puedes conseguir con un test unitario. Bueno, lo puedes conseguir pero de aquella manera. Entonces, tratemos de evitar la moquitis. Oye, a mí me gustan los mocks, yo lo reconozco, pero no usemos mocks allá donde no nos hace falta, porque podemos caer en el problema, ¿vale? De acabar testeando un mock y no tu sistema. Bien, los trozos generosos, ¿vale? Estos son los típicos test y de integración que corren muy bien cuando están en el local, pero cuando corren dentro de una suite de CI, pues la cosa empieza a fallar y es porque no limpian, pues no limpian la memoria, no limpian los resultados de la base que hayan podido dejar una tabla de base de datos, no limpian su capa de persistencia. Es decir, dejan la capa de infraestructura, memoria, database, Rabbit, todo eso es capa de persistencia, la deja hecha un Cristo. Entonces puede afectar a otros test cuando corren, por ejemplo, en paralelo. No metí un ejemplo de eso, pero yo creo que es un ejemplo que es muy claro, ¿no? Todos hemos pasado, habremos sufrido en silencio alguna vez. Local Hero, este es algo que me gusta y este es el típico test que corre bien en local. ¿Pero por qué? Porque tu local tiene a lo mejor una variable de entorno que se define solamente en tu local y no la pones a nivel de test, o porque es dependiente del sistema operativo, o porque es dependiente de ficheros que tienes en tu local. Por ejemplo, tiene paths hardcodeados, librerías localmente instaladas, todo esto. Este test que tenemos aquí, evidentemente, en un pipeline de GitHub Action no va a funcionar porque a no ser que metamos una virtualización de forma que exista un volumen donde se encuentre ese fichero CSV, esto fallará y solamente va a ir bien en mi ordenador. Oye, es un test que está bastante bien diseñado. El problema lo tenemos aquí en el Given.
Por lo demás, pues no es un mal test porque está orientado a comportamientos y aquí, pues bueno, pues venga, mi verificación es que rows tienen que ser 4 y tiene que contener la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Se acabó. El problema que lo tenemos aquí, que este test es un héroe local, ¿vale? El chivato, me encanta. Lo de chivato, ¿vale? Está gracioso, ¿sabes? El pesadito. Yo que en español yo lo llamo chivato. Este es el típico test que va dejando mucho ruido en la consola hasta tal punto que como desarrollador cuando corres el test te pones hasta nervioso, ¿vale? Y dices, ostras, el test está verde, pero tengo 3 warnings. Y voy a ver por qué tengo esos 3 warnings. Al final, el ejemplo que pone Tim es que es como ese típica persona pesada, una fiesta que está en plan, miradme, hacedme casito, cuando tú realmente quieres tener una conversación, pues adulta, por ejemplo, o al menos interesante con alguien, con algún invitado más interesante, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un componente que lo que hace es leer usuarios, ¿vale? Por dentro tiene su repositorio y aquí lo que hace esta clase first user es llamar, bueno, pues al primer usuario de la capa de persistencia. Si existe, lo retorna como un optional. Si no existe, pues lo retorna como empty y escribe un warning. Esto es el load mount y esto es a lo que no deberíamos prestar atención. ¿Cómo corregir el load mount? Bueno, pues echándole un vistazo al código de producción y pensando realmente si este warning de aquí hace falta o no. Este warning de aquí, desde luego, es una tontería. ¿Por qué? Porque ya, si no existe, me está retornando un empty. Esto no es algo tan crítico como para escribir aquí un warning, ¿vale? El secret catcher. El secret catcher es un test que parece que no hace nada, pero depende de los errores y de las excepciones que se provocan para estar en verde o en rojo. Son test que normalmente no tienen assertion, pero este test siempre va a estar en verde hasta que, bueno, que el read, por cualquier motivo que sea, falle, porque bien alguien borre este fichero o renombre este fichero o cambie este path sin cambiar el test. Ojo, aunque parezca una tontería, es uno de los más peligrosos en mi opinión, ¿vale? Por lo mismo de siempre. Cuando un test está en verde, pues no tendemos a prestarle la atención necesaria y cuando está en rojo y vemos algo así, es cuando te entra el miedo, ¿vale? Bien, la dependencia oculta es un test que secretamente requiere un setup que no está presente dentro del test y que bueno, este setup lo lee de un script o un fichero de configuración. Bueno, y es peligroso ¿y por qué son peligrosos? Por lo siguiente. En mi experiencia, ya he dicho antes que a mí los cambios de contexto me matan, y si yo tengo el típico test de integración, que el setup lo tiene por fuera en un fichero SQL, en un fichero JSON, lo que sea, cuando eso empieza a fallar, me obliga a salir de mi test, de mi IDE, e irme a depurar unos ficheros que normalmente suelen ser un infierno y donde depurar es muy, pero que muy difícil, ¿vale? Entonces, es a eso con lo que se refiere este antipatrón con la dependencia oculta. La dependencia oculta está clara. Si alguien me borra estos ficheros, me borra eric.json, me borra john.json, esto falla porque tiene esa dependencia oculta con esos ficheros. El test por sí solo no puede funcionar. Entonces, ¿cuál es la forma de arreglar la dependencia oculta? Macho, ¿por qué no creáis dentro de este test no creáis los datos que necesitáis de forma programática? De la misma forma que aquí hemos creado un database helper para quitarnos toda la morralla de la capa de persistencia, ¿por qué en vez de create user from file, por qué no create user from object? Y tienes tus métodos privados dentro de tu test que sea créame a John, créame a Emily y créame a Eric. ¿Por qué? Porque si eso falla, porque me cambian una primary key, lo que sea, va a ser mucho más fácil depurar desde un IDE que te dice un error por consola, un error Java en este caso, que tener que andar leyendo el típico de, oye, pues la línea 3 del fichero JSON no funciona. Ostras, ¿ahora por qué? Busca eso. Entonces, eso es a lo que se refiere con la Hidden Dependency. Podéis preguntarme, oye Jesús, pero es que crear el esquema de base de datos muchas veces es un infierno. Y es verdad. Yo no veo mal que se tengan ficheros de SQL para crear lo que es tu esquema de base de datos, ¿vale?
Aunque aún así existen muchas alternativas para evitarlo. Porque, por ejemplo, si utilizas algún gestor de cambios de forma incremental una base de datos como Flyway o Liquidbase, tú puedes utilizar esos mismos scripts que has ido utilizando para tus bases de datos de producción para crear tus bases de datos de test. Se puede hacer, porque yo lo he hecho, ¿vale? Y así no tienes que andar duplicando SQL y cosas así. Pero aún así, si no te queda otra, mira, yo no veo mal eso, que tengamos los típicos scripts de SQL para crear tu esquema de base de datos, pero los datos no. ¿Y por qué digo esto? Porque lo más normal es que tú para un test, pues creas a lo mejor solamente las 3 tablas que te falta para ese test, no te hace falta a lo mejor todo el esquema. Pero los típicos test, los típicos SQL de datos, tendemos a meter ahí un export de la base de datos con un mogollón de filas y luego mantener eso es bastante infierno. Como buena práctica, ¿vale? Y una cosa importante, tened en cuenta que mantener john.json alineado con la clase, con el método John del user model object es otra carga es otro estilo de carga cognitiva. Porque aquí estamos utilizando un model object para saber que el usuario que ha recuperado es John. Pero es que John viene definido en el JSON. Si cambiamos el JSON, tenemos que acordarnos de que también tenemos que cambiar cómo se crea el usuario John dentro de mi user model object, ¿vale? The Stranger. The Stranger es un test que, bueno, que funciona muy bien, pero está en el sitio equivocado, ¿vale? No es un mentiroso porque testea lo que dice que tiene que testear, ¿vale? Pero hay algo raro aquí. Hay algo como que no me está hablando, se está violando el principio de talk to friends and not to strangers, ¿vale? Al final, mi test tiene que hablar con lo que tiene más inmediato y no con lo que tiene más lejano. Y al final la forma de resolver el stranger es preguntándote si realmente ese test está en el sitio que debería estar. Típico ejemplo, tenemos un user value object que tiene por dentro una dirección, ¿vale? La dirección de shipping. Entonces yo para verificar si el user cuando lo hemos mapeado con un mapper se incluye la dirección de shipping, pues estoy utilizando el user value object map. Y aquí al final lo que hacemos es, sobre este map user, si os fijáis, yo lo que estoy verificando es el objeto tiene por dentro el shipping. Si es igual, otra vez al user model object shipping for John. Realmente ese test está bien, ¿vale? Yo no tampoco me rejaría mucho las vestiduras por él, pero sí yo me preguntaría, ¿realmente esto tiene sentido? ¿No sería mejor crearme un mapper para direcciones? Y tener un test que verifique que las direcciones están mapeadas. Quizás lo que yo tendría que mapear, que verificar en este test sobre user VO es que mi test, mi mapper de user value object, por dentro tengo una dependencia hacia el address mapper y que llama a esa dependencia y que la dependencia me responde con lo que yo espero. Pero cómo construye la dirección no debería testearse desde el objeto que lo que hace es construir un usuario. Debería testearse desde un objeto que construya direcciones. Ese es un poco el tema del stranger, ¿vale? Este me encanta, el Success Against All Odds. De hecho, el otro día vi un ejemplo sobre esto en Twitter. Es un test que siempre va a pasar. Puedes hacer lo que tú quieras, que va a pasar. Putin va a lanzar las armas nucleares y el test va a seguir pasando. Aquí no pasa nada. Estos tests normalmente son escritos siempre en verde, sin haber hecho el ciclo de red green refactor, ¿vale? Son tests que se suelen hacer una vez que el código de producción está hecho y bueno, lo ponemos y encima los assertions son suficientemente débiles para que siempre pase. El ejemplo que vi el otro día en Twitter, que la verdad tenía que haberlo capturado y haberlo puesto aquí, pues era, estaban verificando una excepción que se lanzaba desde el mismo test. Incluso no se llamaba a nada, a ningún sistema dentro de la aplicación. La aplicación, el test lanzaba una excepción, se capturaba dentro del mismo test y decía, oye, la excepción que he lanzado dentro del test es la que yo espero. Eso evidentemente va a funcionar siempre. Ya te puedes poner en cruz que nunca va a estar eso en rojo. Lo mismo, son test que están siempre en verde, solamente prestamos atención cuando se ponen en rojo, cuando se ponen en rojo, uff, ¿qué ha pasado aquí? Aquí tenemos un ejemplo de todas formas, ¿vale? Este test siempre va a estar en verde, si no
a no ser que se lancen errores. ¿Por qué? Porque aquí, si os fijáis, tenemos otra vez el famoso repositorio tal, una clase, que es un método que retorna un usuario. Y aquí, si os fijáis, aquí lo que siempre vamos a retornar es un nulo. A ver, que no recuerdo muy bien cuando hice esto. Vale. Vale, esto retorna un nulo, con lo cual vamos a lanzar el not found exception. Como aquí capturamos exception, ¿vale? Y solamente verificamos que es not nulo, pues esto siempre esto siempre va a funcionar. Pero ojo, ¿cuál es el problema de esto? Que yo puedo venirme aquí y renombrar el nombre de esta excepción y esto siempre va a seguir pasando. Aquí yo puedo incluso no lanzar ninguna excepción y esto siempre va a seguir pasando, porque el manejo que estamos haciendo de ese error que debería lanzarse no es el adecuado. Aquí, si renombramos not found exception, esto va a seguir en verde. Si retornamos un usuario nulo, ¿vale? Esto va a seguir en verde. Si retornamos cualquier otra cosa, esto va a seguir en verde, ¿vale? Y esto, bueno, pues es un ejemplo de algo que no debería pasar. De todas formas, cuando veáis un test que tiene por dentro un catch, que tiene un final y que tiene cosas así raras, pues siempre preguntaros si realmente está bien diseñado o no. Slowpoke, bueno, estos son los típicos test que necesitan lo más grande para comer, que es como mi hijo, ¿no? Que necesita 2 horas para comer, ¿vale? Bueno, que si tienen, pues, el problema de los Slowpoke es eso, que cuando tú tienes una batería de test muy amplia, con test que tardan mucho en ejecutar, pues estás perdiéndote el poder correr esos tests de forma en tu local y estás perdiéndote ese feedback loop porque lo estás alargando mucho. Normalmente, cuando tú trabajas en un monolito que está muy mal diseñado, pues muchas veces dices, pues mira, yo hago mi trabajo, hago un push hacia arriba y que sea lo que Dios quiera y que Dios reparta suerte, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no puedes correr la batería de test en tu local o si la corres tienes que irte a tomarte un café. El Slowpoke es algo bastante peligroso y porque es muy difícil de arreglar, ¿vale? Pero yo creo que muchos habremos sufrido, sobre todo cuando hemos trabajado con monolitos muy mal diseñados, este antipatrón. ¿Cómo arreglar esto? Uf, difícil. Quizás, pues paralizando test, viendo un poco. Al final, tenemos muy mal arreglo. Yo al final lo que hago siempre es cuando he trabajado en un sistema que correr los tests era un infierno, pues mira, a mí me gusta mucho Trunk-Based Development, pero yo cuando me ha tocado trabajar en sistemas así, me creo una rama. Me creo una rama porque lo primero que hago es usar esa rama, y ya que tengo ahí un entorno de integración, es pues que mira, que corran los tests por mí. Y lo que hago es cada commit hago un push y ya está. Cada commit hago un push y ya está. Y cuando yo creo que ya ha ido terminando, me voy a mi entorno de integración continua y veo si mis commits han ido pasando o no han ido pasando. Porque ya os digo que estas cosas tienen bastante difícil solución. Lo suyo es no llegar nunca a ello, ¿vale? Vale, más links, pues por ejemplo, como lo he mencionado, pues a mi colega Mateus, otro Mateus brasileño, creo que es brasileño, no, RO, bueno, no lo sé, tiene este ejemplo del Layar, ¿vale? Que fue un poco el que me dio a mí un poquito el tema de la inspiración para todo el tema de la calculadora. De hecho, este se lo fusilé entero, así que bueno, pues es justo que lo cite aquí también. Por supuesto, el libro de antipatrones de la gente de Codurance. Chavales, importante. Aquí hay una encuesta, ¿vale? Que os la voy a dejar por aquí. Compartida, ahí leñe, por... Ya la tienen en el chat, tranquilo, tú sigue. Vale, ya la has puesto tú en el chat. Qué grande eres, Manu. Por favor, ya sabéis que en Extreme Programming el feedback es muy valioso. Me gustaría que dedicaseis ese tiempo para darme feedback, para saber si esta charla ha sido productiva, si ha sido una charla una mierda, ¿vale? Y al menos para saber si habéis pasado un buen rato y también porque luego quiero compartir, porque Mateus y Manu están haciendo ese ejercicio científico de ver cuáles son los antipatrones que se reproducen más en los diferentes equipos, ¿no? Así que ya que yo me he tomado el esfuerzo de estar aquí un rato largo hablando con vosotros, tomaros vosotros 10 minutos y por cortesía, bueno, pues echad un vistacillo son solamente 4 preguntas, ¿vale?
y yo estaré totalmente in love con vosotros, ¿vale? Agradecimiento pues a la empresa que me paga el sueldo, que me ha permitido sacar esto que era un recurso que hice para ellos, le pregunté si lo podía sacar para afuera, me lo han dejado, me han dicho, vale, por lo menos suelta la cuñita de que estamos contratando, ¿vale? Celonis, ahí tenéis la página de Careers para que cuando compartas las slides, pues, bueno, o si quieres, Manu, si la puedes compartirlo en el chat, compártelo en el chat. Así que nada, pues es bien, es ser de bienvenido y ser agradecido. Gracias a Celonis por ello. Se está muy bien, ¿eh? Yo en 19 años es la empresa en la que más feliz he estado, vamos, con muchísima diferencia sobre la anterior. Kent Beck, porque es mi eterna fuente de inspiración. Su libro Extreme Programming me cambió la vida, me pegó el empujoncito a nivel de mindset para ser mejor desarrollador e incluso diría que mejor compañero, la verdad. Y por supuesto a la gente de Test Containers porque me encanta su herramienta, su librería y no me cansaré de repetirlo hasta que se me caiga, aunque se me caiga la boca por ello, de que me han cambiado la vida a la hora de escribir test. Y ya está, a partir de aquí pregunta, mi novia me está escribiendo ya si me queda mucho, me voy a quedar solamente para el tema de las preguntitas si queréis 10 minutitos y aquí estamos y ya está. Vale, muchísimas gracias, Jesús, por el tiempo, por el esfuerzo y por todo. Chicos, si os parece, voy a parar el recording para hacer las preguntas. Y si alguien quiere quitarse la cámara y hacer preguntas, sentiros totalmente libres. Yo tengo aquí unas cuantas.